Esta es la clase número 4 del tercer capítulo de nuestro curso de estadística. El día de hoy vamos a conversar acerca de las variables aleatorias. En clases anteriores nosotros hemos discutido lo que son las probabilidades, cómo se miden, cuáles son las maneras de expresar una probabilidad, cómo interpretarlas y algunos casos especiales. Los temas a tratar en esta oportunidad son variables aleatorias en general, como concepto. Vamos a ver variables aleatorias discretas y algunos modelos probabilísticos discretos. El objetivo va a ser identificar tipos de variables y aplicarlos a diversos contextos. Bueno, vamos a repasar un poquito algunas definiciones que a lo mejor podíamos tener olvidadas. Por ejemplo, la probabilidad. Es la medida de la incertidumbre de un hecho o suceso. ¿Sí? Recordemos que una probabilidad puede ser medida subjetivamente, puede ser objetivamente en base a la teoría, o bien puede ser de forma determinística o frecuentista, repitiendo el experimento muchas veces y viendo en cuántas de ellas ocurre lo que nosotros queremos que ocurra. También recordemos que puede ser medida entre 0 y 1, nunca va a ser negativa ni nunca va a ser superior a 1, se puede expresar en decimal, porcentaje o en fracción. ¿Sí? También definimos lo que son conjuntos basados en probabilidades, que está definido acá abajo como espacio muestral, ¿cierto? El conjunto de todos los posibles sucesos de un experimento aleatorio. ¿Y qué es lo que era un experimento aleatorio? Era un suceso que, reiterado en las mismas condiciones, tiene diferentes resultados. En el fondo, estos son los tres conceptos relevantes para lo que nos vamos a enfrentar ahora, que es un poco diferente a lo como lo habíamos estudiado antes, con conjuntos, con probabilidad de A, dado B, etcétera. Ahora lo vamos a ver con respecto a cantidades numéricas. Fíjense en lo siguiente. En este caso, miren, los experimentos aleatorios pueden generar resultados tanto cualitativos como cuantitativos, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en el dado, ¿ya? El dado, ¿cierto? Tiene característica cualitativa, pero el resultado es un valor cuantitativo, es un número, ¿sí? En el caso de lanzar la moneda, es cara o sello, que es cualitativo. Por lo tanto, va a depender del experimento el tipo de resultado que yo voy a tener. En este caso, puede ser útil la cuantificación de sucesos cualitativos empleando medidas numéricas. ¿Ya? Esto es súper importante porque a veces a nosotros nos interesa, por ejemplo, promediar o quizá nos interese ver cuál es la probabilidad de que salga un cierto valor, ¿ya? Dentro de un experimento. Vamos a ver estas situaciones, ¿no es cierto?, para que comprendamos un poco más. Primero, vamos a definir lo que es una variable aleatoria como asignar un número al resultado del espacio muestral. O sea, si usted hace un experimento y le sale un cierto resultado, a aquel resultado usted le va a asignar un número, el que usted desee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo que dependa de acuerdo también a la coherencia, ¿no es cierto?, de lo que se está haciendo. Variable proviene del hecho de que va a cambiar caso a caso, y aleatoria significa que está sujeto a una probabilidad, que es lo que nosotros ya sabemos. Ahora, matemáticamente o formalmente consiste en una función x que depende de un elemento s. Es como una función f de x en realidad, pero en este caso se llama x de s. S es un elemento del espacio muestral. O sea, es una función que toma un elemento del espacio muestral y le asigna un valor numérico. Y como dijimos recién, se le llama variable porque cambia según el evento que se esté hablando, y aleatoria porque está sujeto a las probabilidades de ese evento. Por ejemplo, en el caso de la moneda, que es el caso más sencillo, por lo general a la cara se le da el valor 1 y al sello se le da el valor 0. ¿Ok? Entonces, el espacio muestral es cara o sello y la variable aleatoria es 1 o 0, dependiendo del valor de la moneda, como lo vimos acá. ¿Ven? Ahora, si queremos calcular la probabilidad de cara y sello, podemos escribirlo de dos maneras totalmente equivalentes. La probabilidad de cara va a ser igual a que la probabilidad de la variable sea 1 y, de acuerdo a lo que nosotros ya sabemos, es un medio. Por otro lado, la probabilidad de sello la podemos llamar la probabilidad de que x valga 0, y eso también es un medio dada la naturaleza del experimento. ¿Okay? Entonces aquí lo único que estamos haciendo es darle una cantidad numérica a cierto resultado. No tiene por qué ser así siempre, puede ser sello igual a 1 y cara igual a 0. Todo va a depender de lo que tú necesites hacer. Otro ejemplo, mire, lanzar dos dados. Ya usted tiene un dado en cada manito, ¿cierto? Y los lanza.
El espacio muestral está compuesto de 6 por 6 igual a 36 resultados posibles. Ya recuerden que esto lo hicimos en algún momento. Desde el 1,1 hasta el 6,6. ¿Ya? Todas esas pares, ¿cierto? Son 36 posibles. Consideremos ahora la variable aleatoria x como la suma de los dados. ¿Ven? A cada resultado de estos le vamos a asignar un valor numérico que corresponde a la suma de los valores de los dados. Por ejemplo, si sale el 1,1, el x va a valer 1 más 1, 2. Si sale el 6,6, el resultado de x va a ser 6 más 6 igual a 12. Ya sabemos entonces de que el valor de x va a estar entre 2 y 12. No va a ser 1 nunca, ni mayor a 12 tampoco. Veámoslo más generalmente. Bueno, acá tenemos todo el listado de todos los valores posibles, ¿cierto?, de lanzar los dos dados. Ya está anotado estratégicamente así para que ustedes se den cuenta, ¿cierto?, de lo que se está hablando. Por ejemplo, el único caso donde suma 2 es cuando da 1 y 1. Cuando la suma es 3, hay dos casos, 1, 2 y 2, 1. En ambos casos la suma es 3. Cuando los dados son 1, 3, 2, 2 o 3, 1, en todos esos casos la suma es 4. Lo mismo con el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12. ¿Ya? El que tiene más posibilidades de ser, claramente, es el 7. Porque tenemos 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2 y 6, 1. ¿Perfecto? Está 6 veces. Es el más probable de todos. En cambio, es menos probable que te salga una suma igual a 2, porque es un solo caso posible, lo mismo que para el 12. Tercero, se selecciona al azar un estudiante de Ingeniería Civil Informática para observar su calidad al final del curso de análisis estadístico. El espacio muestral es que aprueba o reprueba. ¿Ya? Es parecido al cara y sello en este caso. ¿Eh? En esta situación, para los que aprueban, van desde una nota 4 hasta 7, ¿cierto? Como sucede en nuestra universidad. Y los que reprueban obtienen menos de un 4. Entonces, lo conveniente es definir la variable aleatoria para los que aprueban como el conjunto entre el 4 y el 7. O sea, que la x va a estar en cualquiera de estos valores que está aquí, desde el 4 hasta el 7. Y la variable aleatoria para los que reprueban va a estar dentro de este intervalo, entre el 1 y el 4. O sea, todos los que aprueban van a ser un número que está entre el 4 y el 7, y todos los que reprueban van a estar en un número entre el 1 y el 4, pero sin considerar el 4. 3,9, digámoslo así. ¿Perfecto? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos asignando valores numéricos a situaciones que no son numéricas. ¿Sí? Aprobar no es un número, pero si yo veo que la nota es un 5, ese 5 me dice que aprueba. Reprueba tampoco es un número, pero si la persona promedió un 2, bueno, decimos que la persona reprobó. Perfecto. Entonces, a partir de esto, ahora nosotros definimos dos tipos de variables en función de la naturaleza del número. Primero tenemos una variable aleatoria discreta, que es cuando los valores de x son un conjunto finito o infinito, pero de números enteros. ¿Sí? Y esto es importante. Es importante porque en el fondo, cuando uno trata con números enteros, uno le dice a una variable que es discreta. En cambio, llamamos variable aleatoria continua aquella donde los valores de x pertenecen a intervalos reales. ¿Ya? En la variable discreta, por ejemplo, podemos tener el conjunto entre el 1 y el 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero en la continua podemos tener cualquier valor dentro del intervalo 1, 6, que es mucho más amplio. Es una cantidad mucho más mayor de valores posibles. ¿Okay? Nosotros en nuestro curso nos vamos a dedicar a la variable discreta. ¿Perfecto? No por temas de programación del curso, ¿cierto? No vamos a poder tocar la variable continua en general. Pero vamos a ver un caso. Bien. Dentro de la variable aleatoria discreta, los valores de x asociados a los elementos del espacio muestral consisten en números enteros positivos. ¿Ya? O sea, ser aleatorios los hace estar sujetos a las probabilidades. Vamos a ver un pequeño ejemplo.
Tomando el caso, miren, de los dos dados, teníamos el listado de todas las posibles sumas que podía haber, y acá al ladito le hemos agregado la frecuencia y naturalmente la probabilidad. Si ustedes ven, ¿cierto? El que tiene más alta frecuencia es cuando L vale 7, que está 6 veces, y captura una probabilidad de 6 sobre 36, que es la más alta de todas. Es decir, considerando el lanzamiento de dos dados, el número más probable que te puede salir es que la suma sea 7. Luego del 7 aparecen el 6 y el 8 con una probabilidad del 5 de 36 cada uno. Y así, en forma decreciente, ¿cierto? Cuando avanzamos del 7 hacia arriba o del 7 hacia abajo. ¿Ok? Entonces, tenemos el espacio muestral, la variable aleatoria, su frecuencia y su probabilidad. Esto no es muy diferente a las tablas de frecuencia, por ejemplo. ¿Ya? Si usted ha entendido bien las tablas de frecuencia, usted esto lo va a entender bien también. Acá usted ve el gráfico de barras de la distribución de la variable aleatoria discreta. Podemos ver, por ejemplo, que es absolutamente simétrica. ¿Sí? Justamente en el 7 llega al valor más alto, convirtiendo al 7 en la moda. También en la mediana. ¿Ya? El 7 está justo entre medio entre el 2 y el 12. Por lo tanto, también es la mediana. Bueno, a partir de estas probabilidades que obtuvimos recién, en esta tablita, estas generan lo que se llama una función de probabilidad, que se define como la probabilidad asociada a cada valor de la variable aleatoria x. Y se denota como P de x. Es solamente tomar todo el listado de las probabilidades que se calcularon, ¿cierto? Y transformarla en una función. ¿Qué condiciones tiene? Que es mayor o igual que 0 para todo valor de x. Y además, que es que la suma es igual a 1. O sea, que si yo tomo todos los valores de la variable, sumo todas las probabilidades, me tiene que dar 1. ¿Ya? No puedo tener ni más ni menos de lo que yo tengo. También podemos definir la probabilidad acumulada. ¿Ya? O sea, podemos ir sumando progresivamente, al igual que en la frecuencia acumulada, en este caso también tenemos la función de distribución, o la probabilidad acumulada también. ¿Ya? Que ustedes lo ven acá como la probabilidad de que x sea menor o igual que x. Perfecto. O sea, en otras palabras, ustedes pueden ir tomando las probabilidades e irlas sumando progresivamente a medida que avanzan el valor de x. Ya no tomen mucho en cuenta en esta definición porque es más matemática, pero en el fondo, en la práctica, es ir sumando progresivamente hacia abajo las probabilidades. Por ejemplo, aquí. ¿Ya? Aquí está la variable aleatoria de cierto experimento que toma los valores 1, 2, 3 y 4. La probabilidad para cada uno es 3 de 20 para el 1, 9 de 20 para el 2, 4 de 20 para el 3 y 4 de 20 para el 4. Y abajito tenemos la probabilidad acumulada, o lo que llamamos recién función de distribución, donde en el primer caso, al llegar al primer valor, naturalmente tenemos la misma probabilidad, 3 de 20. Luego aparece acá 12 de 20, que es la suma entre 3 de 20 y 9 de 20. Es decir, que la probabilidad de que x sea menor o igual a 2 es 12 de 20, porque incluye al 2 y al 1. Esa es la gracia de la función de distribución. Luego, cuando x vale 3, el 12 que estaba antes se le agrega al 4 de 20 y obtenemos 16 de 20. Es decir, que la probabilidad de que x sea menor o igual a 3 es 16 de 20, porque incluye al 3, al 2 y al 1. De hecho, 3 más 9 más 4 es 16, y aquí está abajito. Finalmente, cuando llegamos al último valor, tiene que dar el total, o sea, 1. ¿Ya? Eso tiene que pasar sí o sí. Cuando llegamos al valor final, nos da 20 de 20 y eso es igual a 1. ¿Ok? Entonces, la variable aleatoria, la función de probabilidad de cada uno y la función de distribución o probabilidad acumulativa. Esto es igual que en la tabla de frecuencia, por lo tanto a usted a lo mejor no se le va a complicar tanto.
¿Ven? Ahí está el desarrollo de lo mismo. Veamos otro caso. Ahora me dan la probabilidad de x como una función. En este caso, x partido 10. ¿Qué valores toma x? 1, 2, 3 o 4. ¿Perfecto? O sea, que P de 1 es un décimo, P de 2 es 2 décimos, P de 3 es 3 décimos y P de 4 es 4 décimos. ¿Ya? Usted lo puede también resumir en una tabla. ¿Perfecto? Bueno, ¿qué propiedades tiene la función de distribución o probabilidad acumulada? Está entre 0 y 1 para todo valor de x. ¿Ya? Con la particularidad, ¿cierto?, de que si x toma el primer valor, o sea, si es menor al primer valor, es 0, y si es el último valor o más grande que aquel, vale 1. La función de distribución acumulada de un valor es más grande que la de otro valor, siempre y cuando el valor de xy sea mayor que el de xj. O sea, si yo tengo un valor que es mayor a otro, la probabilidad acumulada también tiene que ser mayor o igual a la del valor más pequeño, por una cuestión de crecimiento. Con esto estamos diciendo de que la función de probabilidad acumulativa es creciente. También, si queremos calcular la probabilidad de que x sea mayor a x, no mayor o igual, sino que mayor, hacemos este desglose como 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a x, y eso es igual o equivalente a 1 menos la f de x. Entonces, si decimos que yo quiero calcular la probabilidad de que x sea mayor que 2, yo lo que tengo que hacer es calcular la probabilidad de que x sea menor o igual a 2 y restárselo a 1. Con eso voy a obtener lo que estoy necesitando. Ahora, si yo por alguna razón quiero reconstruir las probabilidades de cada valor, puedo hacerlo tomando la probabilidad acumulada menos la probabilidad acumulada del número anterior. ¿Ya? Esto quiere decir f de x, el actual, y x menos 1, el anterior. Con eso yo obtengo el diferencial, ¿no es cierto?, que sería la probabilidad individual. Y si además quiero obtener la probabilidad de que x esté entre dos valores distintos, o, claro, entre dos valores distintos, tomo la probabilidad del más grande y le resto la probabilidad anterior del primer valor del intervalo. O sea, si yo quiero calcular la probabilidad de que esté entre 2 y 5, tomo la probabilidad acumulada del 5 y le resto la probabilidad acumulada del 1, no del 2, sino que del 1, porque de ahí para atrás es lo que no necesito. Bien, pongamos en práctica eso en este ejemplo. Acá tenemos otra variable aleatoria discreta que toma los valores del 1 al 6. Pensemos en un dado, ¿sí? La probabilidad del 1 es 4 de 28, la del 2 es 2 de 28, la del 3 es 10 de 28, la 4 es 6 de 28, la del 5 es 4 de 28 y la del 6 es 2 de 28. ¿Cuáles serían las probabilidades acumuladas? Bueno, en la primera, ¿cierto?, es 4 de 28. En la siguiente, usted a lo mejor ya se dio cuenta, es 4 más 2, 6 de 28. Después, seguimos sumando, 16, 16 más 6, 22, 22 más 4, 26, y 26 más 2, 28. Perfecto. Con esto podemos decir, bueno, la probabilidad de que x valga 2 es 2 de 28. Ahí está. La probabilidad de que x sea menor o igual a 2 es f de 2, que aquí está, es 6 de 28. La probabilidad de que x esté entre el 2 y el 5, pero sin incluirlos, fíjense, dice menor estricto, implica solamente considerar el 3 y el 4, es decir, 10 de 28 más 6 de 28, o sea, 16 de 28. Finalmente, la probabilidad de que x sea mayor a 1, tenemos que considerar cuáles son los casos que son mayores a 1. Bueno, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Pero para no calcular tanto, hacemos lo siguiente. 1 menos la probabilidad acumulada hasta el 1, que precisamente es el único que no nos sirve. Entonces sale más rápido y obtenemos el valor de 24 de 28. Si usted lo desea, puede sumar 2 más 10 más 6 más 4 más 2 y eso le va a dar también 24 de 28.
Para este caso también lo podemos hacer, ¿cierto? Aquí la f de x al principio es 1 de 10, en la segunda es 3 de 10, en la siguiente es 6 de 10, y la última 10 de 10 o 1. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea mayor o igual a 2 en este caso? Bueno, tomamos 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 1. ¿Ya? Porque en este primer caso, ¿qué valores son los que nos corresponden? El 2, el 3 y el 4. Por lo tanto, el único que no nos sirve es el 1, y por lo tanto se lo descontamos a un entero. Eso nos da 9 de 10. O bien, ¿cuál es la probabilidad de que x esté entre 2 y 3, pero incluyendo el 2 y el 3? Bueno, recuerden que es tomar la acumulativa del 3, 6 de 10, y restarle la acumulativa, pero del 1, no del 2, porque en el fondo estaríamos quitando el 2, que sí nos conviene que esté acá. Entonces, tomamos 6 de 10 menos 1 de 10, que sería un medio, o 5 de 10, que es lo mismo que sumar la probabilidad del 2 más la probabilidad del 3. En el fondo, usted tiene varias maneras de hacer lo mismo, ¿eh? Lo importante es que usted sepa plantearlo, o bien sepa elegirlo en caso de alguna situación. Porque a veces las variables discretas, como lo dijimos en la definición, pueden ser infinitas, del 1 al infinito, pero de uno en uno. Por lo tanto, si a usted le preguntan cuál es la probabilidad de que x sea mayor o igual que 3, no va a ser infinita sumatoria. Ahí usted tiene que aplicar 1 menos la probabilidad de lo que estaba antes, porque sabe que esto los conoce y no llega a infinito. Bien, en resumen de esta primera parte, las variables aleatorias discretas toman valores enteros positivos. La suma de las probabilidades de cada valor es igual a 1, ¿vale? O el 100%. La función de probabilidad es la probabilidad de cada valor de x, y se denota como p de x. Luego, al acumularlas, haciendo suma, encontramos la función de distribución o la probabilidad acumulada, que es la probabilidad de que x sea menor o igual que el valor que me están indicando. Bien, como acabábamos de mencionar, la función de probabilidad es la probabilidad de cada valor de la variable aleatoria. Y la probabilidad acumulativa es sumando hasta que nos encontremos con el número que nos solicitan. Esa es la función de distribución. Bueno, tomemos el ejemplo que vimos hace un momento atrás, con estas probabilidades del dado. En este caso, se ha lanzado el dado 28 veces y se ha registrado en cuántas ocasiones se obtuvo el número. A partir de eso se obtuvo la probabilidad de cada uno y la probabilidad acumulativa. Pero ahora la pregunta es, ¿cuál es la cara que más se espera tener? O por otro lado, ¿cuál es la variabilidad de los resultados de este dado? ¿Perfecto? Entonces, ahora vamos a ver dos cálculos que podemos añadir a nuestro análisis de estas probabilidades para ir analizando el resultado. Por un lado, la cara esperada, que tiene que ver con el promedio, y por otro lado, la variabilidad, o mejor dicho, la varianza. Bueno, aquí vamos a definir ambas. Atención con esto. La esperanza de una variable aleatoria corresponde al promedio. ¿Cómo se calcula en este caso? Bueno, la vamos a llamar mu, como la letra griega que corresponde a la m en el alfabeto latino, o también la vamos a llamar e de x, o esperanza de x, y se calcula como la sumatoria de la multiplicación de cada valor de x por su probabilidad. O sea, tomar cada número del dado y multiplicarlo por la probabilidad de cada uno. Luego todo eso se suma y nos va a dar la esperanza de x o el promedio. De forma muy parecida se hace con este valor que es la varianza, que no es tanto como la calculábamos en el primer capítulo, esta se calcula de una forma diferente, ¿sí? Que en este caso la llamamos sigma cuadrado, que es correspondiente a la S en griego, ¿cierto? Y se calcula la esperanza de las desviaciones de los datos con respecto a la media al cuadrado. Esto a lo mejor no les dice mucho, pero una variable aleatoria, ya la varianza de una variable aleatoria, bien digo, podemos calcularla así, como la esperanza de x cuadrado menos la media que se obtuvo en la primera parte al cuadrado. Es decir, solamente esto se reduce a calcular una segunda esperanza, ¿cierto? Pero ahora con los valores al cuadrado. Ya vamos a ver cómo se hace.
Bien. Entonces, vamos a empezar a calcular estas cositas. La pregunta es, ¿cuál es la cara más esperada? ¿O qué resultado es más esperable dentro de estos resultados que yo obtuve? Bueno, primero planteamos, ¿cierto?, el cálculo del promedio o de la esperanza como la suma de x por p de x. ¿Qué significa eso? Tomar cada valor del dado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y multiplicarlo por su probabilidad correspondiente. Ahí está. Luego de multiplicar todo esto, nos da este resultado de acá, 94 dividido por 28. Eso en decimal es 3,35. Entonces, si uno lo lleva a la interpretación ahora, ¿qué valor uno espera más obtener? Bueno, más cerca de un 3. Perfecto. Por el valor. ¿Ya? No les va a dar un valor exacto. ¿eh? Esto puede dar decimal porque es un promedio, ¿ya? Como el promedio de las notas. ¿Ya? Puede dar decimal. Por lo tanto, en este caso, tenemos 3,35. Pero si lo llevamos, como bien digo, a una interpretación, podemos decir de que en realidad es más cercano al 3. Por lo tanto, es más factible que el dado que salga más frecuentemente sea el 3. Y de hecho lo es, porque es el que más veces salió, 10 de 28. ¿Vale? ¿Qué pasa con la varianza? Bueno, la varianza vamos a ocupar esta pequeña variación del cálculo, ¿cierto? En donde tenemos la esperanza de x al cuadrado menos la media al cuadrado. Bueno, la media ya la calculamos recién, 3,35, ¿ya? Y la dejamos ahí reservadita elevada al cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que es esperanza de x cuadrado? Bueno, es lo mismo que antes, pero ahora en vez de ser x, es x cuadrado. Tan simple como eso. Es decir, cada valor de x lo elevas al cuadrado y luego lo multiplicas por la probabilidad. O sea, 1, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16, 5 al cuadrado 25 y 6 al cuadrado 36. ¿Vale? Y cada uno se multiplica por la probabilidad, ¿cierto?, que le correspondía, sin elevar al cuadrado la probabilidad, solamente el x. ¿Perfecto? Luego de obtener eso, nos da 370 entre 28 y eso es 13,21. Luego, el 13,21 se le resta el promedio que habíamos calculado antes al cuadrado, se hace la resta y da 1,99, aproximadamente 2. ¿Ya? Eso nos da la varianza. ¿Vale? Recuerden que la varianza no se interpreta por sí misma porque está al cuadrado, pero ¿cómo lo hacemos para interpretarla en unidades? ¿Se acuerdan que se hacía o no? ¿Ya? Recordemos que cuando uno quiere calcular o interpretar la variabilidad, no lo hace con la varianza, sino que lo hace con la desviación estándar, al calcular la raíz cuadrada de esto. Por lo tanto, la variabilidad en términos de unidades es raíz de 2. ¿Sí? O sea, 3, pero moviéndose uno para allá y uno para la derecha. O sea, entre 2 y 4, que es donde está la mayoría de las frecuencias. ¿Vale? Perfecto. Propiedad de la esperanza de x. Bueno, primero, la esperanza de una constante es la misma constante. O sea, si yo promedio un número repetido muchas veces, el mismo número. O sea, si yo tomo el 2, el 2, el 2, el 2, el 2 y el 2, el promedio es 2. ¿Perfecto? Luego, la segunda propiedad dice que si yo tomo un número multiplicado por la variable, basta con calcular el promedio de la variable y multiplicarlo por a. O sea, si yo tengo la esperanza de x y ahora quiero saber cuál es la esperanza del doble de x, bueno, tomo el promedio de x y lo multiplico por 2. Así de simple. La otra propiedad es con respecto a la suma de variables. Si yo tengo la esperanza de una suma de variables donde cada una está multiplicada por un número real, ¿ya? Puedo separarla, esa suma o esa resta, luego calcular la esperanza de x y la esperanza de y multiplicar cada una respectivamente por a y por b. O sea, por ejemplo, si fuese 3x más 2y, sería 3 por la esperanza de x más 2 por la esperanza de y. Así de sencillo. ¿Qué pasa con la varianza ahora? Esto también lo vimos en el primer capítulo, por si acaso, aquí hay materia que es conocida. Por ejemplo, la varianza de una constante es 0.
Por ejemplo, si tomamos el conjunto del 2, el 2, el 2, el 2, el 2 y el 2, ¿varía? No varía, por lo tanto, es 0. Si tomamos un a distinto de 0, entonces la variabilidad o la varianza de un número real multiplicado por la variable es a cuadrado por la varianza de x. Esto también lo vimos en su momento. ¿Ya? Si yo quiero saber la varianza del doble de x, la varianza de x se multiplica no por 2, sino que por 4, porque está al cuadrado. Bien, ahora sí que con esto concluimos la materia del día de hoy. La próxima sesión vamos a ver modelos de probabilidad binomial y también vamos a ver distribución normal, que es la única de tipo continuo que vamos a ver, pero que es muy importante para que ustedes la conozcan. Nos vemos ahí.